buenas noches, amigos Radio Escucha. Muchas gracias por sintonizar su programa Energía, Combustibles y Más, una vez más. Hoy martes 1 de febrero del 2022. Muy buenas noches, Ignacio Matos, ¿cómo estás? Muy buenas noches a toda la audiencia de Energía, Combustibles y Más. Muy contento de estar acá como todos los martes con todos ustedes, compartiendo los temas que nos llenan a nosotros de interés, los tópicos que le llaman la atención, la necesidad del consumidor en energía y combustible, tanto incide en nuestra cotidianidad. Hoy, Luis, con un contenido extremadamente cargado de actualidad. Hoy vamos a hablar del tema que ha dominado sencillamente la palestra en las últimas 2 semanas, un tema muy importante, y hemos traído una autoridad en el tema, tanto a nivel académico como práctico, y eso me honra y me llena de orgullo. Así es, así es. Antes de decirles el plato fuerte, le mandamos saludos a nuestro compañero José Colón, quien no pudo venir hoy por razones de salud. José, que te mejores y como siempre hace mucha falta. Bueno, pues como decía Ignacio, el tema de hoy es un tema con demasiada vigencia, un tema que ya tiene bastante tiempo en la palestra y que en un determinado momento se veía como que ya iba a dejar la vigencia, pero realmente cada día es más alta, realmente, cada día, con cada elemento y todas las opiniones que se vierten al respecto. Y muchas de esas opiniones entendemos que es porque estamos hablando de una figura que no es nueva en la República Dominicana, pero tampoco es vieja, y no es altamente utilizada, sino que se mantiene en desarrollo en la República Dominicana, por lo cual hay muchas opiniones de personas que, bueno, conocen generalidades al respecto, pero lo bueno siempre es escuchar las cosas de las personas que se especializan en las áreas, como en este caso. Sin más, estamos hablando del fideicomiso. Y claro, para hablar del fideicomiso, en nuestra área, el fideicomiso de Punta Catalina. En ese sentido, vamos a comenzar hablando del fideicomiso de manera general, sus generalidades, introducción, porque este es un programa para ustedes, Radio Escucha, de manera introductiva para que aprendamos todos, y asimismo vamos a hablar del fideicomiso de Punta Catalina. Y quién más autorizado para hablar de este tema que Cristian Molina. Cristian Molina, señores. Muy buenas noches, Cristian. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, muy contento de estar con ustedes acá, Luis e Ignacio. Gracias por la invitación. Gracias a ti por venir, Luis. Yo creo que a la audiencia que tal vez no conozca de quién estamos hablando, sería bueno darles un pequeño review de la persona que hemos traído en el día de hoy, Energía, Combustibles y Más, claro que sí, para tratar, como bien dice Luis, de diseccionar el tema del fideicomiso, que pareciera ser una figura de física cuántica para mucha gente, de tautología, de taumaturgia, el fideicomiso, y poder llevarles una explicación breve, edificante sobre de qué estamos hablando, y bueno, pues vincular necesariamente esa realidad a lo que estamos viviendo hoy en día. Yo creo que se ha generado un debate que ha sido válido, me imagino que en eso coincidimos respecto a si esta figura de administración patrimonial es la correcta para administrar uno de los activos que mayor importancia tiene en cuanto al patrimonio público, y un activo que en su esencia ha estado desde su origen vinculado a una controversia, y efectivamente la decisión cualquiera que hubiese sido de administrarlo, sea a través del sector privado, sea a través de una figura como la que se ha propuesto, o del sector público directamente, iba a generar también, iba a levantar cierto debate, y para eso creo que estamos en manos correctas para guiarnos a entender un poco sobre de qué estamos hablando y luego vincularlo a la realidad de esta controversia. Bueno, en ese sentido, Cristian Molina, para que lo conozcan, es el presidente ejecutivo de la Asociación de Fiduciarias Dominicanas, ASOFIDOM. Asimismo, es socio de la Oficina de República Dominicana de ESIJA en las áreas de fideicomiso, alianzas público-privada, mercados de capitales, servicios financieros corporativos y fusiones y adquisiciones. Ese es el amigo Cristian Molina. Cristian, bueno, pues vamos a comenzar, aunque quizá para ti no sea quizás lo súper interesante porque has hablado mucho de estos temas, pero con contarle a los radioescuchas que no son técnicos, ¿en qué se basa así rápidamente el fideicomiso, introducción, generalidades, para después caer en el punto que está en boga en este momento, que es Punta Catalina? ¿Cómo no?
Miren, el fideicomiso es una figura que parecería ser compleja, pero no lo es. El fideicomiso simplemente es un contrato, como cualquier tipo de contrato que celebramos día a día, un contrato de alquiler, de compraventa, es simplemente un acuerdo entre partes. No es una compañía, no es una persona jurídica nueva, una entidad, es solamente un contrato. ¿En qué consiste ese contrato? Una persona que se llama fideicomitente transfiere ciertos activos a otra persona que se llama fiduciario para que esa persona administre esos activos, siguiendo las instrucciones del fideicomitente en provecho de otra persona que se llama fideicomisario o beneficiario. Yo le entrego algo a Luis para que Luis lo administre en provecho de Ignacio. Eso es el fideicomiso. Entonces, ¿por qué es un fideicomiso? ¿Por qué el fideicomiso es un contrato especial? ¿Por qué tiene que haber una ley de fideicomiso si los contratos existen desde que tenemos un código civil? La respuesta es la siguiente. Este contrato específico tiene un efecto que no se logra de otra manera si no fuera con una ley especial. Y es que con el fideicomiso se crea un patrimonio separado. Yo, Cristian Molina, tengo un solo patrimonio. Ahí está mi casa, mi vehículo, mis pasivos, mis activos, todo. Pero yo, Cristian, si fuera un fiduciario, tengo mi patrimonio propio, donde está todo eso, y tengo un patrimonio separado para cada fideicomiso que administro. No se mezclan esos patrimonios. Y eso es lo que permite que el fideicomiso sea inembargable en principio. Los acreedores de Luis como fideicomitente no pueden embargar los activos, porque no son de él, son del fiduciario. Pero los acreedores del mismo fiduciario tampoco pueden embargar esos activos, porque están en un patrimonio separado, no en su patrimonio personal. Entonces, ese ambiente de confianza donde ninguna de las partes interesadas tiene control del activo, sino que hay un tercero, una especie de referee, de administrador profesional que lleva la gestión de esos activos, genera ese clima de confianza. Muchos negocios no se pudieran hacer si no hubiese un tercero administrando los activos. Todos los fideicomisos, desde el fideicomiso que tú haces para planificar tu herencia y tu patrimonio personal, hasta el fideicomiso inmobiliario de construcción y el fideicomiso público, son exactamente lo mismo. Fideicomitente, fiduciario y beneficiario. Es lo mismo en todos los casos. Esa es la definición básica. ¿Desde cuándo, Cristian, tenemos nosotros implementando esa figura a nivel local de fideicomiso? Bueno, se habla de fideicomiso desde años luz. O sea, esto no es algo nuevo, pero sí en nuestro país, por lo menos en el lenguaje coloquial, en el lenguaje cotidiano, en la práctica jurídica, económica, comercial, pues es de reciente data. Tal vez sería bueno explicarle a la gente porque salvo en esta coyuntura que se ha suscitado esta controversia, pues yo sé de mucha gente que ni siquiera tenía idea de que aquí existía un marco jurídico relativo al fideicomiso, que habían figuras, inclusive es un mercado tan generalizado de fiducias que se dedicaban a ofrecer el servicio de administración patrimonial. Entonces sería bueno edificar a la gente de que esto no es nuevo, esto no surgió con Punta Catalina. No, para nada. Recordemos que este segmento es patrocinado por la marca de combustibles Next. Te llevamos más lejos. Entonces, bueno, el fideicomiso ciertamente no es nuevo. De hecho, es más viejo que el contrato de hipoteca. Imagínate. Si nos vamos a su origen, Sí. desde el año 1300 en Inglaterra ya existía una versión del fideicomiso que se llama Use, una versión previa. Luego nace el trust en el año 1500, en el medioevo. Luego América Latina, este lado, este hemisferio, que venimos del derecho romano, empezamos a adoptar una figura moderna de lo que en el derecho romano era el fideicomisum, de nuevo, mucho antes del contrato de hipoteca. Y se quedó en desuso con ese tipo de nuevas garantías y formas nuevas de contrato que resultaban ser un poco más seguras, porque no hay un marco legal específico para el fideicomiso. Entonces, en América Latina, en el año 1900, a inicios del siglo de los 1900, empezó a adoptarse el fideicomiso en países como México, como Panamá y luego en otros países latinoamericanos. A República Dominicana, el fideicomiso llega en el año 2011 con la ley 189-11. Y a partir de ese momento, de hecho, el Estado ha sido uno de los principales usuarios y de los primeros usuarios del fideicomiso. Existe el primer fideicomiso creado por el Estado. Fue, curiosamente, apenas un año luego de la ley, en el año 2012, que es el fideicomiso RD Vial,
que es el fideicomiso de los peajes. Cada vez que cogemos la carretera y pagamos los 60 pesos en la autopista Duarte, ese dinero no va al Estado. Ese dinero va a un fideicomiso que se encarga de administrar ese patrimonio y de seguir construyendo carreteras y seguir mejorando las carreteras que ya existen. Ok. Qué bueno que mencionas eso, porque incluso hay personas que desconociendo entienden que es una figura nueva. Entonces estamos hablando que es anterior a la hipoteca misma, y en República Dominicana tenemos tiempo trabajando con el fideicomiso desde el mismo Estado. En ese sentido, Cristian, quiero hacer una pregunta. ¿Cómo puedes dividir los tipos de fideicomisos así de manera general para que la gente pues, pueda entender? Bueno, en la mayoría de los países tienen una regulación sobre el fideicomiso. Existen solamente dos tipos de fideicomiso. El fideicomiso financiero, que es el fideicomiso de oferta pública, el fideicomiso que emite en bolsa, y el fideicomiso mercantil, que es todo lo demás tipo de fideicomiso. Eso existe así en muchos países. Sin embargo, en República Dominicana, tal vez por un tema de crear conciencia y cultura, el legislador se convirtió un poquito en académico. Y la ley de fideicomiso define distintos tipos de fideicomiso. No había que hacerlo, pero los define. Entonces no es que existen tipos limitativos de fideicomiso. Tú puedes hacer el fideicomiso que tú quieras, siempre y cuando no sea contrario al orden público y la buena costumbre, que es la limitación de cualquier contrato. Recuerden, yo dije desde el inicio, es un contrato como cualquier otro. Entonces, si vamos a la ley dominicana, existe el fideicomiso de planificación sucesoral, que es el que tú haces para tu herencia, tus hijos, etcétera. Existe el fideicomiso inmobiliario. Perdón, que es similar al trust, el de planificación sucesoral. El trust, todos son... El trust es como la figura homóloga del fideicomiso en países que son de derecho anglosajón, como Inglaterra, Estados Unidos, Australia, me parece que también, Sudáfrica creo que tiene el trust también como una figura adoptada, pero en países latinoamericanos que venimos del derecho romano es fideicomiso. No se llama trust, se llama fideicomiso. Correcto. Perfecto. Mira, Cristian, eso es muy importante que tú señalas. Bueno, hablabas de los diferentes tipos de fideicomiso. No sé la si ley empieza a regular el inmobiliario, el de planificación sucesoral, el fideicomiso de garantía, el fideicomiso de inversión. Al final, todos son fideicomisos de administración. Lo importante es qué dice el contrato respecto del objetivo final que se persigue. Y de la instrucción que se le daría a la fiducia. Tú señalabas algo importante y es el fideicomiso de oferta pública, digamos, el fideicomiso que permite la participación en base a que cotiza en bolsa, que se abre al mercado. Y ahí entra, digamos que una figura que ha suscitado mucho debate, mucha discusión en estos días, y es la figura del fideicomitente adherente. Me imagino, o sea, cuando tú hablas de un fideicomiso que está abierto a oferta pública, es porque yo, como me puedo convertir, tú me corriges en el camino, en un fideicomitente adherente, es decir, yo puedo aportar al patrimonio fideicoimitido y en beneficio del fideicomisario como tal, ¿sí o no? Señores, qué confusión ha causado ese tema Sí. del fideicomitente adherente. Miren, lo primero que hay que decir sobre eso es que la figura del fideicomitente adherente no está consagrada en la ley ni en ninguna norma que rige el fideicomiso de República Dominicana. Por tanto, es puramente una creación contractual. Entonces, a veces me preguntan, acá un fideicomitente adherente tiene derecho a tal cosa. Depende de lo que dice el contrato. No hay una regulación que de manera automática le confiera derechos o deberes a un fideicomitente adherente. Ahora, si nos vamos a la definición que habitualmente se utiliza en contratos de fideicomiso, porque eso tampoco es nuevo. Es muy normal que los contratos de fideicomiso tengan la posibilidad de fideicomitentes adherentes. ¿Qué son? Bueno, es una persona física o jurídica que sin que se modifique el contrato de fideicomiso, sin cambiar sus beneficiarios, sin cambiar las instrucciones al fiduciario, sin cambiar nada, pueden hacer aportes al fideicomiso y adherirse. Quiere decir entrar como está al fideicomiso. ¿Qué derechos tendría ese fideicomitente adherente? Lo que diga el contrato. No es cierto que todo fideicomitente adherente también automáticamente es fideicomisario del fideicomiso. No es cierto.
Y tal vez esa es una de las principales diferencias que hay entre un fideicomiso y una sociedad comercial, una compañía. En una empresa, si tú pones dinero, tú eres accionista. Y por mandato de la ley de sociedades, tú tienes derecho a recibir las utilidades de la empresa y corres con la pérdida también de la empresa. En el caso del fideicomiso no es así. Tú puedes ser fideicomitente, y recuerden la definición básica que hablamos. Tú puedes ser fideicomitente y que el beneficiario sea otra persona que no eres tú. Entonces, el hecho de que tú aportes a un fideicomiso para nada quiere decir que tú automáticamente eres beneficiario. Hay que ver qué dice el contrato, en todo caso. Sí, claro. De hecho, bueno, ya tenemos que ir a la primera pausa, pero me gustaría dejarte en carpeta la siguiente pregunta. O sea, precisamente una de las ventajas que tiene la idea de una figura de administración patrimonial como el fideicomiso es que, bueno, te permite a ti asumir, digamos que operaciones para fines de financiamiento del activo que pasa al patrimonio fideicomitido, o de capitalizarlo, inclusive. O sea, esas serían de las ventajas. Me gustaría que tú explicaras un poquito en ese sentido cuáles son las bondades que tiene el fideicomiso como figura de administración patrimonial versus otras figuras a las que se podría asistir en el mercado como tal. Pero eso lo haremos después de la pausa. Energía, combustibles y más.